inicio entonces a este conversatorio. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este conversatorio ¿Qué necesitamos las mujeres científicas? Pendientes para la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Esta actividad está siendo transmitida por redes sociales de la Academia Nacional de Ciencias, Biblioteca Nacional Costa Rica y CINAR Costa Rica Medios. En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, para conmemorar las luchas por la igualdad. Aunque son muchos los logros, la Comisión de Género de la Academia Nacional de Ciencias y la Biblioteca Nacional organizó este conversatorio para recordar que la desigualdad de género aún es una realidad en ciencia y tecnología. A continuación, Laura Rodríguez, la directora de la Biblioteca Nacional, nos dará unas palabras. Muy buenas tardes. La Biblioteca Nacional de Costa Rica, institución que recopila, conserva y difunde el patrimonio documental, memoria e identidad del país, se siente muy honrada al unirse a la Academia Nacional de Ciencias en esta actividad con distinguidas mujeres científicas. La Biblioteca Nacional tiene un compromiso con las mujeres, con sus luchas por la igualdad, con la visibilización del aporte de las mujeres en todos los campos. Se han realizado decenas de actividades como exposiciones, conversatorios, conferencias, recitales, conciertos. Esta actividad es la primera de una serie de actividades que se realizarán en el mes de marzo y nos parece muy importante que se inicie con mujeres científicas y analizando qué falta para lograr esa igualdad. Agradezco mucho a la Academia Nacional de Ciencias, a su presidente, don Walter Fernández, a Dayana Mora y a las participantes, a Henriette Raventós, Ana María Durán, Viviana Guerrero, Sandra Kaufman y Melania Guerra. Y por supuesto un agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo en la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, les voy a presentar a nuestras panelistas. Iniciamos con la ingeniera Sandra Kaufman, quien es la subdirectora de la División de Ciencias Terrestres de la NASA. Melania Guerra, oceanógrafa e ingeniera, estudiante de diplomacia de la Universidad de Yale. Viviana Guerrero, filósofa y politóloga de la Universidad de Costa Rica. Ana María Durán, profesora de física de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. Y por supuesto, nuestra moderadora de hoy, la doctora Henriette Raventós Borsch, quien es la vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias, es médica genetista. Muchas gracias, Dayana, muchas gracias, Laura, muchas gracias a las panelistas y a todas las personas que nos acompañan. Buenas tardes. En este conversatorio para el 8 de marzo, lo que queremos es que el énfasis esté sobre los pendientes, sobre qué necesitamos las mujeres en ciencias y tecnología para la igualdad, para el reconocimiento y para el ejercicio pleno de nuestros derechos. Porque a medida que avanzamos en nuestras carreras, cada vez somos menos. Vamos perdiendo a compañeras que se gradúan, que incluso sacan doctorados y postdoctorados, y la brecha se va ensanchando. Este fenómeno que se conoce como efecto tijera, porque se va ensanchando la brecha y se va haciendo cada vez más grande, o como una tubería que tiene fugas y que las mujeres las vamos perdiendo en el camino. Entonces, para responder a esta pregunta, hemos invitado a estas grandes amigas y compañeras
de diferentes áreas, de ciencias sociales, de ciencias naturales, de ingenierías, de diferentes generaciones, lugares de trabajo, países, porque con estas experiencias personales de ellas queremos tratar de definir cuáles son estas barreras, estas dificultades, estos obstáculos que debemos corregir para no perder las mujeres y ir reduciendo la brecha de género. Además, como mencionábamos antes de empezar la actividad, que este año ha sido también particularmente difícil para las mujeres por el teletrabajo. Entonces, sin más, para arrancar, la primera pregunta sería que cada una de ustedes se presente, de dónde vienen y quiénes son, en un pequeñísimo resumen para poder después seguir con la pregunta sustancial. Entonces, si podemos arrancar tal vez por Sandra. Gracias, Yeti. Bueno, soy Sandra Kaufman y soy la directora adjunta de la División de Ciencias Terrestres de la NASA. Acabo de cumplir 30 años de trabajar para la agencia. He estado esperando esos 30 años por muchos años, ¿verdad? Y es un trabajo que lo amo y aunque ya me puedo pensionar, no quiero, ¿verdad? Nací en Costa Rica, por supuesto, y siempre en mi país, ¿verdad? Todo para mi país y por eso estoy aquí. Gracias. Ajá. Gracias. Las voy a llamar a como las veo en la pantalla. Viviana. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan, a las compañeras panelistas. Primero que todo, hacer un agradecimiento especial a la Biblioteca Nacional y a la Academia Nacional de Ciencias por esta invitación. Me parece que es una forma de reconocer también el aporte de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales también son ciencias, y eso me parece que es una buena manera también de ir introduciendo a las ciencias sociales en estos debates de la academia. Yo soy filósofa de base, trabajo en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, también saqué un posgrado en Ciencias Políticas y mi especialidad es en temas de derechos sexuales y reproductivos. Soy bioeticista y normalmente doy los cursos de ética para los científicos de la salud y las científicas de la salud. Y como investigadora del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, por supuesto que el tema de género y las brechas que enfrentamos las mujeres científicas, por supuesto que es un tema que me interesa muchísimo. Así que disponible para preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Viviana. Melania. Gracias, Yeti, y muchísimos saludos a todas las queridas colegas y algunas que estoy conociendo hoy, a la Academia Nacional de las Ciencias, que siempre me ha apoyado tantísimo a nivel personal, y a las mujeres en general, y a la ciencia de Costa Rica. Para contarles un poco sobre mi trayectoria, yo pues nací en Costa Rica, y en los años 80 creo que todos nosotros estábamos súper inspirados por los primeros vuelos de Don Franklin al espacio. Y también otra gran fuente de inspiración para mí era ver el planeta azul los lunes en la noche. Entonces crecí entre esos dos polos que me llamaban, que era el fondo del mar y la órbita del espacio, y pues supe en algún momento que ambos eran estaban disponibles a ser explorados gracias a la ciencia y la tecnología. Estudié primero ingeniería mecánica en la Universidad de Costa Rica porque quería entender esas máquinas que nos permiten ir a esos extremos, esos ambientes extremos. Después de estudiar ingeniería, tuve la gran oportunidad de hacer una pasantía para Don Franklin en el Centro Espacial Johnson en Houston. Y allí conocí a una astronauta que era oceanógrafa y pues me inspiró muchísimo saber que hay diversas maneras de cumplir esos sueños de ir a ambientes extremos. Entonces hice la maestría y el doctorado en oceanografía en California. Me especialicé en el océano Ártico, hice 10 años de expediciones en barcos al Ártico y también una expedición a la Antártica más recientemente, junto a la hija de doña Yeti, por cierto. Después de hacer esa transición, me di cuenta de que la ciencia que hago y que hacemos todas nosotras tiene una gran dimensión geopolítica y que tiene muchísima influencia en cómo los países toman decisiones.
Y por eso, como mencionó Dayana, ahora estoy estudiando políticas públicas y diplomacia en Princeton para especializarme en cómo la ciencia que nosotros generamos puede influir y puede afectar y puede informar la toma de decisiones. Muchas gracias, Melania. Y para terminar esta primera parte de presentaciones con Ana María. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Ana María Durán, soy física, profesora en el Departamento de Física Atmosférica, Oceánica y Planetaria de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, y trabajo principalmente en la parte de física aplicada al estudio de las ciencias de la atmósfera. Mi especialidad es la parte de procesos de interacción en la biosfera, variabilidad de cambio climático, y parte de mi experiencia me ha permitido interactuar un poco más con diferentes sectores sociales, y eso me ha ayudado a entender no solamente la importancia de la ciencia para el desarrollo del conocimiento, sino también el impacto que el desarrollo de la ciencia y la tecnología tienen para la sociedad. Parte de la experiencia que he tenido también me ha permitido comprender un poco mejor que el tema de género y la desigualdad se extiende y permea en todos los sectores de la sociedad, no solamente costarricense, sino a nivel global, y que justamente cuando no atacamos o no trabajamos en estas desigualdades existentes, lo que hacemos es ensanchar cada vez más esas brechas. Entonces, esa combinación de investigación climática me ha motivado mucho a empezar a entender un poco más cómo desde la academia podemos también contribuir a disminuir las brechas de género que no solamente nos afectan de una forma general, sino que cuando lo repensamos o lo replanteamos desde otra perspectiva, afectan directamente la carrera de las mujeres en los diferentes ámbitos. Muchas gracias. Entonces, ya con esta presentación, lo que quería es que ahora sigamos con la parte más sustancial del conversatorio. En lugar de yo abordar cuáles son esas barreras, esas problemáticas de nosotros que nos impiden avanzar o que nos dificultan, me gustaría que sea muy abierto porque es muy diferente la situación para diferentes mujeres. Entonces, aunque aquí parece que todas podríamos trabajar en el mismo tema, y retomando lo que dice Viviana, la importancia de las ciencias sociales dentro de las ciencias naturales, yo ya me imaginé un proyecto conjunto entre nosotras, ¿verdad? Es impresionante cómo nos acercamos en realidad en la temática de ciencia, pero en las experiencias personales creo que hay una riqueza en que cada una de ustedes entonces diga cuáles son sus necesidades o cuáles han sido y cuáles creen que son los cambios que tenemos que hacer como sociedad. Entonces arranquemos ahora, como las tengo también en la pantalla, primero con Ana María. Uno de los retos más importantes, y a propósito de eso me pareció súper importante que la iniciativa sea conjunta con la Biblioteca Nacional, tiene que ver con la visibilización de los aportes que realizamos las mujeres para poder incluirnos dentro de la narrativa de la escena científica. Aunque ahora, en los años más recientes, empezamos a tener más información sobre científicas, yo trato de pensar, cuando yo estaba pequeña, no escuchábamos tanto de mujeres científicas, entonces había figuras científicas importantes en Costa Rica, pero eran dominantemente masculinas. Entonces, las niñas y los niños ahora tienen la oportunidad de inspirarse no solamente en los científicos, sino también en las científicas. Pero hay un contraste porque aunque conocemos a muchas científicas actualmente, mucha de la historia de las mujeres que empezaron a establecer, venciendo retos mucho más complicados que los que tenemos ahora, son historias que están un poco perdidas. Entonces, otro de los retos vinculados con la visibilización viene a ser la investigación y es el redescubrir la historia desde un lente que incluya a las mujeres, porque muchas veces, por diferentes razones, esas historias no las encontramos en los libros y muchas veces han sido invisibilizadas, incluso de sus propios logros. Hay muchas anécdotas, pero no necesariamente tenemos suficiente documentación para saber si eso es una anécdota o si realmente es algo que va más allá sobre muchos aportes
que en principio se atribuyeron a científicos, pero que formaron parte de trabajos desarrollados por mujeres. Entonces tenemos esa deuda no solamente de visibilizar lo que hacemos ahora, sino también rescatar esas historias y que formen parte de esa inspiración que tenemos desde que empezamos a crecer con interés en los diferentes ámbitos científicos. Eso es muy importante porque cuando se educa en que tanto hay figuras científicas masculinas como femeninas, entonces ya la ciencia y la tecnología, que es al menos mi área, se deja de percibir como ese club masculino y es algo más accesible y más igualitario para todas. Viviana. Bueno, yo quería empezar diciendo que normalmente se piensa que en las ciencias sociales y las humanidades las brechas de género no existen y que quizá por el tipo de áreas que trabajan este tipo de disciplinas está, digamos, mucho más avanzada la discusión de género en relación con las carreras del STEM. Pero en realidad mi hipótesis, que en realidad tiene que ver con mis vivencias y las de mis compañeras filósofas en la universidad, es que el sexismo que vivimos las mujeres en las ciencias sociales y las humanidades es distinto, es un tipo de sexismo distinto. A mí me parece que este sexismo tiene tres características: es violencia epistémica, es violencia ética y es violencia política. Política porque a pesar de que las carreras de las ciencias sociales y las humanidades casi siempre se presentan como igualitarias, porque por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica, hay más o menos la misma cantidad de profesores hombres y mujeres, los puestos jerárquicos, ¿verdad? Lo que le llaman la pirámide de jerarquía, entre más arriba la escala de jerarquía, menos mujeres se presentan, y eso se cumple igual en este tipo de carreras, y por supuesto que se cumple igual con temas de becarios en el extranjero, quienes dirigen los centros de investigación, es decir, a pesar de que habemos muchas más mujeres que en las carreras del STEM, la brecha sigue existiendo en términos políticos. La segunda tiene que ver con la parte ética, tiene que ver con qué se considera valioso en las carreras de la ciencia. Y, por ejemplo, la maternidad no es algo valioso en las carreras científicas de las ciencias sociales, más bien es una penalización, lo digo por experiencia propia. Se penaliza el hecho de que las mujeres optemos por hacer con nuestros cuerpos lo que queramos. Hay una falsa pretensión de igualdad que en realidad no se cumple, y está el doble estándar de que las mujeres siempre nos hacen tener que demostrar que podemos hacer muchas más cosas y que podemos hacer lo que le llaman la triple jornada de trabajo, ¿verdad? La jornada doméstica, la de cuidado y también la remunerada. Es decir, que hay una sobrecarga en el trabajo, que por supuesto no estoy queriendo decir que las carreras del STEM esto no se dé, claro que sí, pero uno podría pensar que en el ámbito de la sociología, de la historia, de la antropología, pues puede haber más comprensión al respecto de esto, pero sin duda, ¿verdad? Este tipo de cosas siguen siendo importantes, y por lo menos a mí como filósofa, la que más me interesa es la violencia de tipo epistemológica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la forma en la que las mujeres pensamos la ciencia. ¿Quién define qué es lo científico? ¿Cuáles son los parámetros? Porque muy bien lo decía ahora Ana, ¿verdad? O sea, si históricamente los hombres han sido quienes definen qué es lo científico, cuáles son las teorías válidas, cuáles son los métodos válidos, no porque no haya mujeres, sino porque estas mujeres han estado históricamente invisibilizadas, esto quiere decir que las mujeres que nos dedicamos a la ciencia tenemos que encuadrarnos en criterios epistemológicos de los cuales no fuimos parte a la hora de construir. Y eso significa un gran reto, porque tenemos que ponernos a pensar como si fuéramos un otro, es decir, como si fuéramos un hombre cuando no lo somos, cuando nuestros cuerpos importan y nuestra manera de pensar, incluso la de escribir. Yo recuerdo perfectamente que mi manera de escribir cuando yo empecé a estudiar filosofía era sumamente metafórica, y a mí me dijeron que eso estaba mal. Y lo tuve que cambiar, porque así no se escribe ciencia, porque así no se escribe academia, porque así eso no es neutralidad epistemológica. Entonces, este tipo de cosas a mí me interesa principalmente por el impacto que tienen los productos científicos y la forma en la que las prácticas sexistas de producción de investigación científica impactan en los productos, no solo por la exclusión de las mujeres construyendo ciencia, es decir, porque no es suficiente que haya más mujeres, eso no es suficiente. Tiene que haber más inclusión de las mujeres como objeto de estudio, pero también como productoras de conocimiento científico.
Melania. Gracias. Quisiera dar un poco de seguimiento a lo que mencionó Ana, que creo que no es solo suficiente que haya más ejemplos y modelos a seguir, sino también la manera como se habla sobre esos ejemplos. Hace algunos años me pasó que estuve de regreso en Costa Rica y encontré a una prima que veo poco y me presentó a su hijo que tiene, perdón, a su hija que tiene unos 7 años, y la manera como nos presentó dijo, esta es su prima mayor que es una genio. Y automáticamente yo sentí como esta chiquita de pronto sintió que ella no se podía identificar conmigo, que ella era completamente diferente y que las cosas que le estaba hablando la mamá que yo hago estaban como ajenas a ella. Entonces creo que cuando se habla sobre Einstein como el genio que nació con esta aptitud dada por naturaleza hacia las matemáticas, o cuando se habla de Newton, o cuando se habla de estas grandes figuras, y se les enfoca tanto en esa capacidad que fue algo automático, adquirido, en vez de enfocarse en la mentalidad de crecimiento, de que esto es un músculo que se va entrenando. Entonces parece, según los estudios, que es muchísimo más fácil alienar a las niñas que a los niños. Las niñas tienden a pensar que ellas, si no nacieron y no les resulta fácil la matemática, eso significa automáticamente que no tienen un futuro en esas áreas. Entonces creo que no es necesario solo que haya más mujeres visibles, sino que también la manera como se hable de ellas es resaltando el esfuerzo, resaltando los logros que han tenido, pero también el proceso, cómo han logrado llegar hasta ahí, qué obstáculos han tenido que lidiar para poder llegar hasta ahí, no simplemente como algo que les resulta fácil y que entonces por eso es que se dedican a esas carreras. Y creo que tal vez me gustaría escuchar un poco sobre doña Sandra, porque justamente hablando sobre esos modelos a seguir que antes no se veían, creo que todas hemos visto la película de Hidden Figures, y hace tan solo unos días el edificio donde trabaja doña Sandra creo que fue nombrado por una de ellas, así que estamos por fin llegando a ese momento en que conocemos estas historias y los edificios y los lugares están visibilizando a estas mujeres. Estás en mute, Yati. Sandra. So, me imagino que ya me toma el turno a mí, ¿verdad? Pues sí, bueno, voy a hablar un poquito más del aspecto laboral y de cuando ya entra de lleno a trabajar. Tanto los hombres como las mujeres queremos hacerlo todo, tenerlo todo, pero la única diferencia es que las mujeres experimentan desde el puro principio estas barreras invisibles que los hombres no experimentan. Así que las mujeres encontramos estas barreras inclusive antes de poner este pie en la oficina, pero sin conciencia. Es difícil para algunas tratar de entender por qué estamos luchando tanto y que nos está costando, hablar, y que nos está costando desarrollarnos en nuestro campo de una manera que vemos a los hombres, ¿verdad? Así que empieza uno a fingir en cierta forma, porque uno tiene miedo de ser percibido como una persona difícil o peor, ser excluida por completo del ámbito, ¿verdad?, donde se está desarrollando uno. Y por intentar fingir ser otra persona resulta agotador, desmoralizador. Y finalmente a veces nos damos por vencidos y caemos en la misma cultura que en lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Por mi caso, les digo que al fin y al cabo, ¿verdad? Cuando yo empecé a trabajar, yo era la única mujer al principio. Y eso me pasó. Al principio esa cultura estaba ahí. Pero al final me di cuenta de que no era yo, que eran otras personas, ¿verdad? Y decidí ser yo misma y sin importar las consecuencias. Así que a veces nosotros mismos somos culpables también de continuar con esa cultura en el aspecto laboral, ¿verdad? Una vez que ya estamos trabajando. Y también todas esas cosas la presión que resultan de tolerar todas esas bromas sexistas, comportamiento inapropiado, los acosos, comentarios y acciones discriminatorias, ¿verdad? Como muchas veces que me dijeron que porque hay mujeres estúpidas trabajando aquí, o colegas que me pedían café, ¿verdad? Porque eso era trabajo de mujeres. Así que cuando mis colegas masculinos intentaron participar en bromas sexistas, cuando yo dejé de darme por vencida, empecé a hablar y a decir, por favor, hay que respetar, ¿verdad?
hay que respetar a la manera de que ustedes están hablando en mi presencia y yo darme un poco más de respeto en ese sentido y no me importó que me estaba tal vez cavando un agujero más profundo en este sentido, ¿verdad? Pero empecé a hablar y de un pronto a otro me di cuenta de que algunos de los hombres con los que trabajaba vieron que eso fue como un permiso que ellos necesitaban para hablar también y rechazar algunas de esas bromas sexistas que ellos también se sentían incómodos y que probablemente en cierta forma me estaba haciendo destacar a mí, pero ellos me estaban ayudando también en ese sentido, ¿verdad? A veces no hablamos y tenemos que expresar esas cosas. Así que una vez que ya estamos conscientes de la cultura rota que existe en algunos de estos lugares, entonces estamos un poquito más preparados para atacar estas barreras invisibles, ¿verdad? Esta desigualdad de género que hay en muchos lugares. Así que con este conocimiento, ¿verdad? Que adquirí en ese momento, ¿verdad? Pude sobrepasar esas barreras y eso me ayudó a preservar mi energía mental y emocional, que es lo que más que todo las mujeres experimentamos en esos momentos, ¿verdad? Y en vez de tratar de yo arreglarme, ¿verdad? Me di cuenta de que el problema no era yo, que era la cultura de la organización que permitía estos comportamientos. Así que en ciertos lugares las actitudes de estereotipo y desigualdad, comportamiento que cumplen con esos estándares se promueven, desarrollan, se recompensan. Y ese es el problema, que pasamos a ser parte de esa cultura. Las personas que se ajustan a ese prototipo son las que tienen más probabilidades de ser aceptadas, incluidas, a veces avanzadas, ¿verdad? Y lo que hace es reforzar estos estándares en estas organizaciones. Así que yo los dejo con unas preguntas medias retóricas en cierta forma, pero ¿cuánta excelencia se ha desperdiciado por no poder atacar estos estereotipos y desigualdades desde el principio? ¿Y cuánta más excelencia queda por desvanecerse? Si alguna quiere ahora tomar la palabra para referirse a lo que han dicho las otras, que les resuene, ¿verdad? Entonces se quitan el mute y hablan. A mí me acaba de resonar muchísimo la intervención de Sandra, porque cuando tenemos estos aspectos negativos de cultura que lo que hacen es contribuir con ambientes completamente hostiles, yo recuerdo inmediatamente el comentario de Yeti sobre la tijera. Entonces, si yo estoy en un sistema en el que estoy viendo que hay una serie de actitudes nocivas para el avance de la carrera de las mujeres y yo estoy en el proceso de formación, yo tengo el chance de decidir si eso es lo que yo quiero o no para mi carrera. Entonces, eso contribuye muchísimo a esa fuga a lo largo del proceso del desarrollo de la carrera de las mujeres. Y esto no es algo que sucede solo en la academia o en la ciencia, esto sucede en absolutamente todos los ámbitos, sector público, sector privado, porque en el momento en el que yo estoy en un ambiente donde sistemáticamente estoy siendo agredido o estoy siendo acosado, tal vez no de una forma muy visible, pero es algo que me está haciendo sentir mal, entonces mi reacción va a ser tratar de defenderme de ese ambiente hostil. Y ahí muchas veces es cuando tenemos el problema de que en ese intento de defendernos del ambiente hostil empezamos a formar parte de esa sistematización que ocurre, y es lo que mencionaba ahora Sandra. Entonces, algo que es muy valioso es que cada vez empezamos a tener un poco más de conciencia sobre el hecho de que estos entornos hostiles están mal y que no tenemos que defendernos, simplemente tenemos que combatir los ambientes hostiles para que todas las personas que vienen no tengan que pasar por estos ambientes. Muchas veces enfrentamos no solo la situación de que somos mujeres, sino que muchas veces, además de que somos mujeres, somos jóvenes. Entonces, eso empieza a añadir sobre, bueno, y usted entonces, que está empezando, ¿qué viene a decir aquí sobre cómo funcionan las cosas? Porque ya son sistemas en los que hay grupos establecidos donde uno entra como un externo. Entonces, eso es algo muy importante porque también tenemos que educarnos en cómo identificar esos ambientes hostiles para poder combatirlos, porque muchas veces ni siquiera caemos en cuenta de que estamos en esa dinámica de ambiente hostil.
Yo quisiera, perdón. Gracias. Bueno, me uno a lo que decían las compañeras, no solo porque es agotador y simplemente imposible hacer que las mujeres como individuos seamos las responsables de hacer un cambio en la cultura sexista, misógina que existe en general en la sociedad, pero ahora estamos hablando del ámbito científico, es decir, no es responsabilidad de las mujeres cambiar esto, eso no lo podemos hacer solas, porque es agotador, porque hace que perdamos nuestra salud mental, nuestra salud física, pero además porque así no funciona. Y por eso es que tenemos que tener claro que no solo tenemos que procurar generar redes cognitivas, pero también afectivas entre mujeres, donde podamos tener, por ejemplo, este espacio tan rico interdisciplinario, porque al final somos todas de áreas muy distintas, pero nos damos cuenta que tenemos cosas en común, ¿verdad? A pesar de la diferencia de nuestras áreas, tenemos cosas en común que independientemente del lugar donde vivamos, del área en la que trabajemos, de la edad que tenemos, todas lo estamos viviendo. Entonces, generar redes entre mujeres es muy importante. Pero además tenemos que hablar del papel de los jerarcas, de las jerarcas, de los directores de los centros, de las personas que tienen poder. Y por supuesto de la importancia que tiene hacer políticas científicas con equidad de género, es decir, que se establezcan en nuestros centros de investigación, en las universidades, en las entidades laborales, políticas establecidas, porque ya, ¿verdad? Mucho se ha discutido qué es primero, si se genera primero un cambio en la cultura y luego en las políticas, o si se genera un cambio primero en las políticas y luego en la cultura. Yo apuesto que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, a algo pegamos, es decir, tratemos de generar una cultura de crítica al sexismo, de oposición, que eso viene de hombres y mujeres, no solo de las mujeres, como decía Sandra, ¿verdad? Nos plantamos frente a los chistes, pero también políticas institucionales que exigen que esas cosas estén prohibidas, que exigen y que nos den herramientas a las mujeres, porque estoy segura que a todas nos ha pasado que nos hemos sentido violentadas en algún momento y no tenemos ningún lugar, ningún espacio, ninguna entidad donde poner una denuncia o una queja, porque tal vez las normas no son suficientemente amplias como para incluir estas formas más sutiles de sexismo. Yo creo que ya es bastante claro que el acoso sexual es una cosa que simplemente es impensable en las universidades y en los centros de investigación. Eso está clarísimo, pero es que no todas las formas de violencia contra las mujeres, investigadoras, científicas o académicas, tiene que ver con lo sexual. ¿Dónde pongo yo una denuncia cuando a mí alguna persona me dice, si usted es mamá, entonces es porque no está suficientemente comprometida con la academia? Piénsoselo bien, porque puede ser que usted no crezca más aquí en la universidad. ¿Dónde pongo yo una denuncia frente a esa forma de violencia? ¿Dónde yo pongo una denuncia cuando a mí me dicen que yo tengo que validar lo que yo sé mucho más que mis compañeros y que mis colegas, que mis pares hombres? Entonces, me parece que tenemos que trabajar en muchos sentidos en la construcción de redes entre mujeres, pero también en hacer presión, digamos, política a las jerarquías para que se instauren políticas de combate al sexismo directo. Bueno, yo resueno muchísimo con esta conversación y creo que para agregar a lo que mencionó Ana ahora, cuando una mujer se encuentra en uno de estos entornos con todos estos micromachismos de los que habla Viviana, no solo existe la opción de que la mujer decida salir, sino que la otra opción que yo recuerdo que pasaba mucho en la Escuela de Ingeniería Mecánica en mi época, éramos 4 mujeres y 350 hombres en la escuela. Y lo que yo hice para poder calzar fue convertirme en uno de ellos y alienar a las otras 3 mujeres compañeras que había. Nosotras no nos llevábamos entre nosotras, no éramos amigas, cada una de nosotras tenía como un pequeño harem de 20 hombres que eran mis compañeros de estudio y las otras no podían trabajar con mis compañeros. Entonces se vuelve justamente esa competencia que el machismo quiere perpetuar, que es hacernos creer que en los paneles solo puede haber una silla para una mujer y que todas tenemos que competir por esa una silla, en vez de hacer una alianza, como decís, hacer grupos de apoyo para que entre todas nosotras nos levantemos y digamos, no hay ninguna razón por cual solo tiene que haber una silla de una mujer, pueden ser 3 sillas para mujeres. Entonces, creo que otro de las consecuencias del machismo ha sido debilitar estas redes entre las mujeres, debilitar estos apoyos entre nosotras, que hace que, por supuesto, facilite el trabajo de que este sistema se perpetúe.
Entonces, las opciones no solo es que las mujeres se salgan de estas carreras, sino que las que nos mantenemos, no tengamos estas fuentes de apoyo, no nos apoyemos entre nosotras y por supuesto que se perpetúe el sistema. A mí me resuena muchísimo también lo que decía Sandra de no identificar esa violencia y que es en parte lo mismo que dice Melania, ¿verdad? Cuando yo era la única investigadora en un equipo internacional de investigadores, la única mujer, y esto lo he contado varias veces y se discutían los temas después de horas, ¿verdad? Y se iba entonces a bares y yo iba a los bares. Y hasta que una vez, una de las últimas reuniones, terminamos en un lugar de striptease en San Diego y yo llegué al hotel y estaba enferma y estaba físicamente enferma y hasta ahí identifiqué que era una cosa súper violenta conmigo que me estuvieran llevando a este lugar. Pero es impresionante, ¿verdad? Es la necesidad de calzar porque si uno no calza, lo expulsan. Entonces, es ese momento de reflexión y de darse cuenta de que esto no es aceptable. Y entonces uno va cambiando y uno espera que deje de ser aceptable cada vez menos también para las generaciones que siguen. Pero que yo creo que para la generación mía fue bien, bien difícil. Entonces, lo otro que quería comentar es lo que dice Viviana de que en ciencias sociales se supone que hay más igualdad, ¿verdad? Porque solo porque hay igual cantidad de mujeres o igual cantidad de mujeres y hombres. Yo he estado revisando, ahora que soy parte de una asociación mundial, las reglas para los congresos internacionales de si hay salas de lactancia y cuidado de niños, por ejemplo. Entonces me puse a revisar eso y resulta que los mejores congresos para las mamás son los congresos de física y de matemáticas, no los de ciencias sociales. O sea, y uno dice, pero esto es impresionante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en los congresos de ciencias sociales y de humanidades no haya facilidades para las mujeres que van, para las mamás que van, o para los papás, ¿verdad? En todo caso, sí. Y los de física y los de matemáticas hay mucho más facilidades. Sigan ustedes. Sí, voy a hablar un poquito de una cosa que dijo Viviana, que de hacer alianzas de mujeres. Y en cierta forma, pues sí, nos tenemos que ayudar unas a las otras en vez de lucharnos el piso, porque muchas veces, como estaba diciendo Melania, ¿verdad? En vez de unirnos y unirnos en la fuerza a batallar todo esto, ¿verdad? Nos empujamos unas a otras y nos luchamos el piso unas a otras en vez de ayudarnos mutuamente. Pero hay otro aspecto importante que no solamente tenemos que hacer alianzas con mujeres, tenemos que conseguir hombres que estén aliados también con nosotros y que nos ayuden en esta batalla. Y a veces hacemos este montón de reuniones de mujeres, de empoderamiento femenino, de toda esta cosa, y son solo mujeres ahí y estamos, como decimos aquí, preaching to the choir, ¿verdad? Porque estamos hablando y quejándonos y diciendo todo lo que nos están haciendo, nos están molestando, pero los hombres no están presentes para escuchar todos estos problemas y cosas que nos afectan. Y de paso, tal vez algo un poco provocativo, ¿verdad? En esto, pero es hablar de lo que hemos llamado empoderamiento femenino. Y les digo que eso hace como tal vez unos 6 meses he estado yo pensando en esto de lo que llamamos empoderamiento femenino. Y me he puesto a ver la definición de lo que es, ¿verdad? Es dar poder, ¿verdad? Y me he dado cuenta de que en cierta forma es una trampa que los hombres nos han puesto, que nos tienen que dar poder, ¿verdad? Ya nosotros tenemos el poder dentro de nosotras, tenemos el poder de hacer lo que queramos hacer. En vez de eso, empoderamiento femenino, ¿por qué no fomentamos la noción de autonomía femenina, ¿verdad? Tenemos la libertad de actuar, tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones, tenemos la libertad de buscar
la ayuda que necesitamos para poder salir adelante, ¿verdad? De tomar provecho de la inteligencia colectiva de hombres y mujeres y de todo, ¿verdad? Y nadie nunca ha oído de empoderamiento masculino, ¿verdad? Así que tenemos que empezar a cambiar también esa noción de empoderamiento femenino. No necesitamos que nos empoderen, necesitamos ayuda, necesitamos otras cosas, pero el poder está dentro de nosotras. Y yo pienso a veces que eso es una trampa que es una trampa que nos han puesto. Totalmente de acuerdo, Sandra. Y creo que también otra de las trampas junto a la del empoderamiento ha sido que tantos de los programas de mentoría para mujeres se basan en dar consejos, mientras que cuando uno ve los programas de apoyo para los hombres, siempre es hombres abriéndole puertas o dándole financiamiento a otros hombres. Esto sucede mucho, sobre todo en el mundo del venture capital y de las inversiones para financiamiento para invertir en emprendimientos. Y eso pasa mucho, que hay muchísimos programas en que a las mujeres se les dan consejos sobre qué hacer, mientras que los hombres son muy estratégicos en conectar, en presentarle, en abrirle una puerta, en financiar, en dar apoyo económico. Entonces tenemos también que transicionar no solo el empoderamiento de que sea esta cosa como etérea, que es como solo de dar consejos y de decir cómo deberían ser las cosas, a cosas muchísimo más estratégicas y más concretas. Algo que yo quería comentar es sobre ¿cómo entonces educamos en la igualdad? Hace algunos años y todavía recientemente usted se puede notar que cuando se habla de actividades para mujeres, por ejemplo el caso de las mentorías que menciona Melania, estamos generando grupos. Entonces tomamos a las mujeres del grupo, las ponemos aparte y entonces vamos a trabajar con las mujeres. Entonces ahí hay otra trampa, porque entonces lo que quiero hacer, que es educar, lo estoy haciendo al revés, porque estoy generando otra vez esa separación por género, cuando yo lo que quiero o lo que a mí me interesa es que todos entendamos que podemos estar todos en un mismo grupo porque tenemos las mismas capacidades y tenemos el mismo acceso a las oportunidades. Entonces, eso también muchas veces tenemos que repensar cuando organizamos actividades, si realmente tener aparte a las mujeres es la mejor estrategia para educar en igualdad. Yo quería además agregarle a eso, Ana, no podemos perder de vista que el sistema social en el que vivimos no es solamente sexista, es también capitalista, racista, xenófobo, y ahí podemos continuar, ¿verdad? Esto quiere decir que si tomamos ese concepto del feminismo, que es la interseccionalidad, ¿qué pasaría si además le agregamos que no solo la persona con la que nosotros vamos a trabajar esto del empoderamiento es una mujer, sino que además es una mujer negra, ¿verdad? O en el caso de las compañeras que nos acompañan, es una mujer latina en Estados Unidos, o es una mujer indígena. ¿Cuántas veces han tenido ustedes de compañeras de trabajo una mujer indígena? Es decir, que el tema es muy complejo. Y en su complejidad, por supuesto que la ventaja de tener temas tan complejos de resolver es que los temas complejos tienen muchas soluciones, ¿verdad? Entonces podemos entrarle al problema desde muchos ángulos. Ahora, todo este tema del empoderamiento, de las mentorías, no es que de plano está mal, el problema es el enfoque que se le ha dado justamente porque el sistema económico en el que vivimos es sumamente hábil apropiándose de esto. Entonces, el empoderamiento a través de los liderazgos y todo eso son paquetes que se venden, ¿verdad? Como cuando uno compra una capacitación, como que si los problemas de las mujeres se resuelven con actitud, ¿verdad? Porque muchas veces en este tipo de escenarios lo que nos dicen es que tenemos que ser más aguerridas y que tenemos que ser más fuertes, pero no sea muy fuerte porque, como decía ahora Sandra, si sos demasiado fuerte vas a escandalizarlos, vas a generar enemigos, entonces, ¿verdad? Entonces, claro, las mujeres salen de ahí muy contrariadas porque pagaron $250 por estar en una actividad donde le dijeron todo lo malo que tiene y todo el montón de cosas que tiene que hacer. Es lo mismo que prender la televisión y ver el anuncio de que tenemos nuestra piel mal, de que tenemos nuestro pelo mal, de que tenemos celulitis, es decir, que también funciona con lo epistemológico, nos dicen un montón de cosas sobre cómo debemos de pensar. Más bien lo que parece es que, y por eso les insistía yo ahora al inicio, en el problema de quién define qué es lo científico, ¿verdad? O sea, es decir,
tenemos un camino en el que parece que las mujeres hemos estado 2000 años luchando, que es insertarnos en lo que los hombres dicen que es lo científico. Pero tenemos otro camino que es nosotros partir de que tenemos otros criterios para construir la ciencia y que la ciencia tiene que ser diversa. Y que tiene que ser diversa porque no va a ser la misma ciencia la producida por una mujer africana que por un hombre chino, que por una persona con discapacidad, y porque por lo menos para las mujeres el cuerpo sí importa. Es decir, yo estoy segura que a todas nuestras experiencias vitales, nuestras experiencias corpóreas, nuestra existencia nos impregna la forma en la que nosotros hacemos ciencia, pero al mismo tiempo los métodos con los que lo hacemos. Es decir, que me parece que ya no podemos seguir insistiendo en que las mujeres entremos a la fuerza en esa camisa de fuerza, valga la redundancia, que es la ciencia. Más bien parece que esa camisa tiene que romperse y abrirse a la diversidad para que todo el mundo quepa ahí, no solo las mujeres, sino todos los diferentes tipos de mujeres que existen, pero además todos los diferentes tipos de subjetividades epistemológicas que hay. Eso me resuena mucho, Vivi, también la parte de la genialidad que mencionó Melania o la excepcionalidad. A mí en general me molestan mucho cuando supuestamente en aras de la igualdad, entonces nos sacan a nosotras como las supercargas, ¿verdad? Porque me parece que no sirve. O sea, eso no sirve para que las niñas y los niños piensen que las carreras científicas son posibles. O sea, somos gente común y corriente, venimos de diferentes lugares, estamos haciendo ciencia como parte de nuestro trabajo, pero también somos mujeres, somos mamás, somos hijas que cuidamos a nuestros adultos mayores, ¿verdad? Y entonces tenemos una visión, un encuadre que depende de dónde venimos, muchas veces por la historia propia o el contexto, como decís, y entonces esos son los temas que más nos interesan. Y cuando creamos grupos interdisciplinarios muy diversos, con gente que tiene alguna discapacidad o con gente de la población afro, o como decís, la interseccionalidad, es posible abordar además los problemas de una forma mucho más integral, mucho más interesante. Y eso es la principal justificación para dejar para eliminar esta brecha que existe, no solo de género, pero también por nacionalidad, porque los países de bajo y mediano ingresos estamos súper poco representados en la ciencia. Entonces, para ir agregando todos estos grupos que tradicionalmente han estado excluidos de la ciencia. Hablando un poco de cómo podemos quebrar todo esto, ¿verdad? Empieza por casa. Honestamente, yo siempre digo que todo empieza por casa. Es lo que los niños ven, son los estereotipos que ellos ven en los hogares, que los papás llegan a veces, ¿verdad? Bueno, no digo que no quiero generalizar, pero muchos de los hombres llegan a la casa, se ponen las patas arriba y ya se ponen a ver tele, mientras tanto que la mujer llega del trabajo a trabajar, a cocinar, a hacer tarea con los niños y de todo. Entonces ellos se crecen viendo esas cosas. Mi papá se puede sentar a ver televisión, mientras tanto mi mamá está ahí trabajando y las niñitas piensan que ellas también tienen que hacer eso. Y desde casa ellos tienen que ver que todos tienen que hacerle la lucha a todo y que tienen que cooperar y de todo. Entonces empieza esa diversificación y de todo, empieza por la casa, empieza por asegurarnos de que los niñitos también laven los platos, que también cocinen, que también laven su ropa, que los esposos cuando llegan a la casa, si hay esposos, ¿verdad? Porque a veces no hay esposos, ¿verdad? Pero si llegan a la casa, que hagan que ayuden a los niños con tareas, que limpien, que cocinen, que hagan que mantengan las cosas limpias. Y yo sé que esto es mucha información, demasiada información, pero empieza con enseñándoles a los varones a que bajen la taza del excusado y que mantengan todo limpio, ¿verdad? Yo tengo 2 varones y mi esposo los enseñó desde que estaban chiquititos mantener todo limpio.
mis hijos veían a mi esposo cocinando, limpiando, haciendo todo. Ellos se crecieron cocinando, limpiando, ellos le hacen de todo, ¿verdad? Y es esa educación desde la casa que empieza. Así que sin esos esfuerzos, ¿verdad?, de empezar por casa, vamos a seguir con la misma cosa, ¿verdad? Así que es el aspecto, ¿verdad?, que a veces perdemos, que pensamos que tenemos que convencer a niñas cuando ya están en el colegio o lo que sea. Ya para cuando están en el colegio es muy tarde, ¿verdad? Hay que empezar desde que están niñitos, que nacen, la educación que les damos en el hogar y a cómo vamos llevando eso. Y me imagino que también, hablando del país en general, hay leyes, o no las hay, ¿verdad?, que permiten en cierta forma este tipo de conducta que nos marginaliza. Entonces, sería bueno revisar las leyes de vez en cuando, ¿verdad?, de ver que nos den un poco más hablando de lo que estaba hablando, yo creo que era Viviana, ¿verdad?, de que con quién habla uno, con quién acusa, ¿verdad?, si hay algún problema, y que nos tomen en serio cuando uno va y tiene que presentar un problema, ¿verdad?, y que de verdad nos tomen en serio. Yo nada más quiero pedir la palabra un segundito porque no estoy de acuerdo con algo en lo que dijo Yeti. Pero un momentito, podemos entonces hacer la última intervención para después dar tiempo para que la gente que está participando también participe. ¿Les parece? Claro. Okay. Es rapidísimo, porque a mí sí me parece que es muy importante visibilizar el trabajo de mujeres como ustedes. Ustedes no saben el impacto que ha tenido en mi hija de 3 años el libro de las mujeres extraordinarias de la ciencia costarricense, en la cual algunas de ustedes están. No es presentarlas como raras, eso sí sería un problema, no son raras. Pude haber sido yo, puede ser mi hija, pero sí es muy importante hacerles ver que es posible que una mujer costarricense llegue a la NASA. Es muy importante, eso tiene un efecto poderosísimo, pero también sería interesante agregar a libros como este, por ejemplo, que también está muy bien estudiar a la sociedad y que estudiar sociología también es muy importante para la sociedad y que estudiar historia también es muy importante para la sociedad. Y quizás si podemos incorporar esas cosas, no estaríamos en el debate social que tenemos en este momento en el país sobre si vale la pena o no tener una escuela de filosofía en la Universidad de Costa Rica. Pero ahí sí, Yeti, yo te digo que el efecto que tiene sobre las niñas un libro como ese, que de hecho nada más les cuento que la próxima semana mi hija lo tiene que llevar al kinder, su libro favorito, y va a llevar ese. No, Vivi, yo creo que tal vez me expresé mal, ¿verdad? No me refería tanto a este tipo de referentes que sí me parecen muy importantes, como decía Ana Durán también, ¿verdad? Que seamos referentes para niñas y creo que es referentes normales, o sea que no somos excepcionales, que lo puede hacer una niña de cualquier lado. Tal vez más bien por ahí era que iba mi comentario. Yo quería hacer un comentario breve antes de pasar a la siguiente sección. Me parece que es muy importante que rescatemos que la desigualdad funciona o se percibe diferente en los diferentes grupos socioeconómicos. Y es muy importante cuando hablamos de política, por ejemplo, que tomemos en cuenta que por las características de los diferentes grupos, la velocidad con la que se avanza en materia de igualdad es diferente. Y es muy importante porque entonces, para poder comprender cómo podemos avanzar de una forma más eficiente a la igualdad, también tenemos que comprender las características específicas para no dejar grupos botados mientras vamos avanzando, porque tenemos que avanzar de alguna manera todos y todas juntos y juntas, ¿verdad? Porque si no, vamos a empezar a dejar los grupos más vulnerables, que son los que más apoyo necesitan, los vamos a empezar a dejar botados. Ana, perdón, bien cortito. Yo quiero agradecer que acabas de decir eso, porque una de las cosas que creo que en los últimos años trato de hacer más conscientemente es siempre reconocer mucho el privilegio desde donde he podido venir yo para alcanzar las cosas que he logrado alcanzar.
para no tampoco dar una impresión de que no reconozco que yo tenía tal vez mucho del camino adelantado, del hecho que yo podía hablar inglés, hizo que pudiera aplicar una beca, hizo que pudiera estudiar en el exterior, hizo que pudiera viajar al Ártico. Entonces también quiero que empecemos a reconocer en dónde hemos tenido esas ventajas y que a la hora de contar nuestras historias se reconozcan esas ventajas y que queremos crear, por supuesto, una sociedad donde haya más de esas ventajas, pero que no es simplemente decirle a las chiquitas, usted puede ser como yo, porque puede ser que estén en otro lugar completamente diferente respecto a esos privilegios. Claro, ahí digamos la responsabilidad en términos de qué es lo que necesitamos las mujeres viene justamente en hacer accesibles las herramientas a los diferentes grupos, ¿verdad? Eso era lo último que quería comentar. Y este de nuevo es un tema especialmente relevante este año que una gran preocupación es todos los niños y niñas que quedaron en el camino, ¿verdad? Por la gran brecha digital del país. Y entonces, ¿qué va a pasar con estos chiquillos y chiquillas que quedaron excluidos casi del sistema educativo? Quiero darle la palabra a Dayana para ver si alguien quiere comentar dentro de los que están acá en el Zoom o afuera en el Facebook. Entonces ahora que Dayana nos dé la palabra. Bueno, tenemos a Vanessa López que está solicitando la palabra desde el Zoom. Vanessa. Sí, ¿me escuchan? Espérate para poner el video. Hola, ¿cómo están? Me ha encantado lo que han hablado, no se imaginan, o sea, lo identificado que me siento con todas las cosas que han dicho. Tengo un par de preguntas, no sé si puedo preguntar dos cosas, ok. Primero es con respecto a lo que dijo Melania, que vos dijiste que cuando vos ves, digamos, esta relación de hombres como mentores versus la relación de mujeres como mentores, ¿verdad? Bueno, que vos ves, digamos, de que una es como dar consejos y otra es como cosas como más prácticas, ¿verdad? Pues yo lo veo, digamos, en mi caso, o sea, yo soy astrofísica y siempre he visto, digamos, todas las personas que me han ayudado en cosas puntuales o sea, para avanzar mi carrera han sido hombres, ¿verdad? Y las mujeres que me han dado consejos, pero nunca han dado como ese paso que sí no han dado como mis mentores hombres, ¿verdad? Entonces, y yo como una persona que está comenzando mi carrera, o sea, vos como ¿qué me recomendarías, digamos, para hacer ese paso, a decirle tal vez a las mujeres que actúan en ese cargo como de mentor, ¿verdad? Decirles qué necesito decirles, cómo puedo llegar a hacer ese paso, digamos, de solo una recomendación a algo más, ¿verdad? Algo un poco más puntual. No sé qué. Sí, gracias, Vanessa. Primero que todo, tu carrera creo que sería la otra opción que yo hubiera hecho en la vida si no estuviera estudiando esto. Me encanta. Creo que justamente lo mencionaste en lo que decís. No estoy diciendo que los consejos no valgan, no estoy diciendo que el apoyo, ¿verdad? Esa red de apoyo que generamos es súper valioso, sí. No tenga valor, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que tenemos que ir un paso más allá. Entonces significa que si conoces a algún colega en algún lado que está abriendo alguna pasantía o que si conoces a alguien que está buscando un estudiante o, ¿verdad? Entonces ir más allá y no solo que sea un consejo, sino hacer esa conexión, es decir, aquí está el contacto de fulanito, aquí está esta página de internet donde postean anuncios de trabajos, aquí está, ¿verdad? Hacer como esa cosa extra que no es simplemente nada más decirle como, aquí estoy yo, ¿verdad? Como dar apoyo, sino que hacer algo más concreto, escribir una carta de recomendación, creo que eso es una de las cosas más valiosas que uno puede hacer como mentor para abrir esas puertas. Y bueno, el otro comentario era respecto a lo que dijo Viviana, que me pareció increíble donde dijiste vos, digamos, de que, y creo que otras personas también lo mencionaron, en la manera que nosotros escribimos, ¿verdad? Porque eso me cayó súper, no sé, en este día que yo tengo, porque me acuerdo que hace unos años estaba yo escribiendo, yo trabajo en rayos cósmicos, ¿verdad? Y entonces estaba yo escribiendo y la manera en que yo escribí una parte de la discusión era como una historia, ¿verdad? Porque yo digo, a veces más en el campo de uno, digamos, en la física, donde todo es como tan, sí, no sé, no tiene como mucho sabor a veces, ¿verdad? Y uno lee papers y todos suenan igual de cartonados. Entonces yo dije, bueno, en esta parte de la discusión voy a tratar de hacerlo un poquito más amena, ¿verdad? Esa parte más amena no me duró ni 5 segundos, o sea, con el resto de mis coautores, ¿verdad? Porque se veía muy informal, ¿verdad? Pero yo digo, ¿cuántas personas hubieran
o sea, apreciado mi historia o tal vez un poquito algo más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace uno para introducir esos cambios? Porque ahí, claro, yo te digo, digamos, era como el segundo año de mi doctorado y entonces, claro, uno está nuevo y uno no, en ese momento uno no dice mucho, ¿verdad? Pero ahora que ya voy a hacer un postdoc, siento que ya estoy como un poquito, un nivel arriba, donde puedo ya comenzar a decir, no, las cosas pueden cambiar. Pero en tu caso, vos, ¿qué has pensado? ¿Cómo has visto? O bueno, ustedes, ¿cómo han visto como para tratar de introducir como estos cambios a la forma de escribir? Más que en física, o sea, esa es la manera en que nos comunicamos, ¿verdad? Y los resultados, todo. Sí, ese tema a mí por lo menos siempre me ha inquietado muchísimo porque esa no es mi manera natural de escribir. Eso que vos llamas acartonado, Vanessa, esa no es mi manera natural de escribir. Y me costó muchísimo. ¿Se acuerdan que ahora les hablaba de la camisa de fuerza? Entrar en esa camisa de fuerza y ponérmela y como que me calzara el cuerpo ahí adentro, me costó muchísimo. Y yo no la veo didáctica tampoco, o sea... Para nada, es que eso que decías ahora, de hacerlo más ameno para que la gente lo lea, ¿verdad? Es súper importante porque entonces perdemos el carácter divulgativo que tiene que tener la ciencia, ¿verdad? Que es un elemento central. A ver, porque a veces pensamos que la ciencia es para los científicos y las científicas nada más, y perdemos el horizonte que tiene de su impacto social. Por más física pura, teórica, lo que sea, todas las ciencias son sociales, en el sentido de que están financiadas con recursos públicos, en el sentido de que están, digamos que tarde o temprano van a tener un impacto en los números, en los índices, en los indicadores de ciencia y tecnología, etcétera. Es decir, por las razones que sea, todas las personas que nos dedicamos a la ciencia deberíamos dedicarnos por lo menos una parte de nuestro tiempo a la divulgación. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, pues sí, a veces toca aprender a escribir de esa manera. Mi consejo central, Vanessa, sería no perdas tu manera de escribir y encontrar otros espacios donde esa otra manera de escribir también se visibilice, porque ahí entramos a otro tema. ¿Quién define lo que es publicable y lo que no? Es decir, las revistas indexadas, todo esto casi siempre, los comités editoriales, los grupos revisores, excepto que tengan una política de equidad de género muy fuerte, casi siempre son varones, ¿verdad? Y entonces... Es más en mi campo que está por supuesto, sin duda alguna. Entonces, claro que vamos a tener, digamos, el tema de lograr romper esas barreras es muchísimo más a largo plazo, que tenemos que irlo haciendo poco a poco, digamos, metiéndonos las mujeres en ese tipo de espacios para que cuando llegue un paper escrito por Vanessa López, que me venga en ese otro lenguaje, a mí me parezca un pensamiento científico válido. Pero mientras tanto, Vanessa, intenta buscar otros espacios que no sean los de los papers para que vos, o sea, hacer un blog, hay muchas mujeres científicas que tienen páginas de Facebook divulgativas, ¿verdad? O sea, para escribir en primera persona, que hablaba Yeti ahora, o sea, para hablar desde mis palabras, desde mi experiencia, porque toda esa experiencia a mí me nutre. Es decir, Vanessa no decidió estudiar astrofísica por casualidad del destino, es porque vos tenés una historia, una motivación, unas inquietudes que te llevaron a ese punto, y todo eso también es ciencia, porque la ciencia no es neutral, no es axiológicamente neutral, eso no existe. Entonces, esas ideas están superadas hace 200 años. Entonces ya tenemos que empezar a convertir esa no neutralidad de la ciencia en acciones políticas. Es decir, no podemos seguir pensando que la ciencia no tiene cuerpo, no tiene género, no tiene nacionalidad, no tiene edad, tiene todo eso. Y por eso todo eso es válido también. Sí, y estaba viendo que pusieron en el chat, o sea, es cierto, en primera persona, escribir en primera persona suena mucho mejor, ¿verdad? Y eso también, también pusieron en el abstract, porque hace poco yo estaba en un workshop con un editor, y el editor decía, el abstract, o sea, todo el mundo tiene que saber qué es lo que está pasando aquí, o sea, el abstract no se lo puedes escribir a 3 personas, ¿verdad? Que es la gente que está, entonces me parece increíble eso del abstract, y más de lo de la primera persona, porque, o sea, en física, ¿quién escribe en primera persona? O sea, nadie, o sea se escucha incluso, o sea, como poco profesional a veces poner, o sea, no sé qué, o bueno, jamás, digamos, pero no sé qué, o sea, nunca, ¿verdad? Y claro, no es una manera normal para que la gente entienda. No, y eso es algo muy interesante, porque se habla, si yo tengo el derecho de hablar en primera persona, estoy haciendo propio, ¿verdad? Me estoy apropiando de lo que yo hice. Sin embargo, cuando se nos dice que no podemos escribir en primera persona, nos despojan del derecho de decir que el trabajo es nuestro, ¿verdad? Es muy contradictorio. Yo lo que iba a agregar que lo que sí tienen que tener presente en todo momento es la audiencia.
a quién le están escribiendo y a veces, como estaba diciendo Viviana, buscar esos otros lugares que tal vez nos permitan comunicarnos de una manera diferente y explicar las maneras diferentes, ¿verdad? Pero ahí, dependiendo de la audiencia, dependiendo de quién eventualmente va a hacer la audiencia para esos papeles, es a como ustedes tienen que escribir. Y eso es algo que he aprendido, ¿verdad? En mi trabajo, ¿verdad? A veces puedo escribir cosas bonitas y describir cosas mucho mejores y como decimos aquí, dumb it down a little bit, ¿verdad? Un poquito, bajarlo un poquito, ¿verdad? Para que mi mamá lo pueda entender, para que el público lo pueda entender. Pero a veces hay que, cuando es un papel técnico, muy técnico, hay que escribirlo para los técnicos, para que ellos lo entiendan, para publicarlo en un journal que sea técnico, ¿verdad? Así que depende de la audiencia, nada más que tengan eso presente. Lo que sí pasa es que todos los incentivos, sobre todo académicos, están motivando a que nada más hablemos con esa audiencia muy específica, por lo cual solo generamos papers, solo nos pagan, solo nos avanzan cuando publicamos en ese tipo de publicaciones, mientras que si damos una charla al público general, si vamos a un museo, si vamos a hablar en una escuela, esas cosas no avanzan la carrera. Entonces ahí lo perverso son los incentivos que hay para que los científicos vayan a hablar a otras audiencias. Y eso es muy negativo, porque entonces, cuando el objetivo es acercar la ciencia a la sociedad y nos dedicamos solo a esa audiencia muy especializada, dejamos por fuera el grupo. Entonces, ¿cómo vamos a acercar la ciencia a la sociedad si no estamos comunicando la ciencia a ese grupo, que es quien se debería estar beneficiando más bien? Bueno, por eso nos tenemos que diversificar y tratar de comunicar a la mayor audiencias que podamos, ¿verdad? Porque así aprendemos a comunicarnos en una variedad de maneras. A veces solamente en mi campo, por ejemplo, ¿verdad? Los ingenieros a veces no saben escribir. Los científicos a veces solamente escriben papeles científicos. Y cuando van a dar una presentación es todo científico y ni siquiera los científicos que están en el cuarto entienden lo que están hablando, ¿verdad? Así que hay que aprender a comunicarse y la comunicación es muy, muy importante, escrita y oral y tener la audiencia presente es muy importante y tener esa diversidad de experiencias. Vamos a continuar con las preguntas. Tenemos una acá de Erika Alvarado y dice, a nivel de leyes, ¿qué hace falta o qué se podría hacer para incentivar el papel de las mujeres en carreras STEM? Tal vez voy a comenzar yo por ahí. Algo que se ha hablado mucho que afecta negativamente el avance de las carreras es la existencia o la permisividad que muchas veces de esas actitudes negativas en los entornos de trabajo. Y eso algo que mencionó Viviana ahora, es muy importante que empecemos a incluir estas acciones que no están bien dentro de la normativa para que podamos empezar a limpiar los espacios. Eso va a ayudar muchísimo a mejorar la permanencia de las mujeres y a motivar la permanencia de las demás mujeres. Eso por un lado, pero también existe una serie de políticas afirmativas que se ha comprobado en otros países que han funcionado. Podemos estar a veces de acuerdo o no con cuál es la mejor forma de trabajar con estas políticas, por ejemplo, crear becas específicas para mujeres o la creación, por ejemplo, de premios específicos para mujeres, pero son importantes en el sentido de que nos van a ayudar a generar una masa crítica para que luego el sistema no requiera un premio solo para mujeres, porque entonces la ciencia de las mujeres y los hombres va a ser juzgada en un panel de igual manera. Lo que tenemos que entender es que por las situaciones que tenemos actualmente, este tipo de acciones afirmativas se vuelven necesarias. Llámese becas, todo esto, digamos, puede incorporarse en los planes nacionales de desarrollo como el que tiene, por ejemplo, el MISIC. Yo quería agregar que, digamos, ya existe una política que se llama la Política Nacional, ya les digo exactamente el nombre, que ahí lo tenía a mano, Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Formación, el Empleo y el Disfrute de los Productos de la Ciencia, la Tecnología y las Telecomunicaciones y la Innovación, que va del 2018 al 2027. Uno podría asumir que teniendo esa política ahí,
pues ya, hicimos lo que había que hacer y listo, ¿verdad? No hay nada, no hay ninguna razón por la cual hacer un foro como este. Pero, digamos, cuando uno estudia el tema de las políticas públicas, y eso, ¿verdad? Se hace desde la ciencia política, por ejemplo, hay un tema muy importante que no solo es el diseño de la política, sino el tema de la implementación de la política, ¿verdad? Entonces, ¿qué efectos ha tenido? Porque vean que ya es 2018, ¿verdad? O sea, es decir, que ya llevamos por lo menos 2 años teniendo esta política. O sea, ¿qué efectos ha tenido la política? Y cómo se puede hablar que no solo se amerita que la política, la normativa, la ley exista, sino cómo esta se ejecuta en la vida real. Y un problema fundamental que yo le encuentro a esta política es que trabaja poco el tema de la cultura científica, ¿verdad? Es decir, o más bien, la cultura de género en la ciencia. No es suficiente, ¿verdad? Como decía Ana, con tener más becarias, incluso obligar a través de las políticas de acciones afirmativas para que haya cierta cantidad de mujeres en los equipos técnicos, en los equipos ejecutivos. Es que no se trata de eso, se trata del clima, ¿verdad? Lo que le llaman el clima, la cultura organizativa que tiene que haber. Y eso no se trabaja solamente a través de una política, pero sería mucho más efectiva si la política tuviera sanciones, ¿verdad? Y por eso yo les hablaba de que tenemos que tener espacios donde las mujeres podamos decir, bueno, en esta organización no se aceptan chistes sexistas, pero entonces, ¿qué pasa si alguien los hace? No se vale solo con decir, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, y además, si usted lo hace, se expone a estas sanciones, ¿verdad? Porque entonces, de lo contrario, parece que tenemos las políticas, pero no hemos sido suficientemente efectivas a la hora de ejecutarlas. Yo no me voy a atrever a hablar sobre cuáles políticas, pero sí quiero resaltar que hace solo 2 meses el MISIT sacó un reporte sobre la percepción de la ciencia y la tecnología en Costa Rica y me pareció súper interesante. Creo que algunas de las conclusiones era como que 89% de los costarricenses no pueden nombrar a una mujer científica costarricense, o que 60% de los costarricenses consideran que las mujeres son más aptas para las carreras sociales que para las STEM. Pero después me fui a ver la encuesta y cuáles eran las preguntas específicas que se habían hecho y encontré preguntas como, ¿usted considera que el hombre algún día va a llegar a Marte? Preguntas desde ahí, donde el lenguaje está, por supuesto, ya sesgando las respuestas, y después nos sorprendemos de que 89% de las personas no conocen a una mujer científica. Entonces, de nuevo, la implementación también de este tipo de encuestas y de cómo se miden, qué es lo que estamos midiendo, entonces va a influir, estamos afectando el resultado que estamos midiendo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes en las políticas, en las maneras que medimos, cómo estamos afectando ese resultado. Bueno, yo me vine de Costa Rica hace muchos años, así que políticas de Costa Rica no las entiendo muy bien, pero les digo que las políticas afirmativas de aquí de los Estados Unidos no están funcionando muy bien tampoco. Así que, y una de las cosas que siempre yo digo es que yo no quiero un favor porque soy mujer o porque soy latina, y no soy un número tampoco, ¿verdad? Es ser reconocido por la capacidad que tenemos y por lo que podemos contribuir, y no es porque estoy agregando un porcentaje de minorías a una área laboral. Así que hay que tener cuidado en cómo esas leyes son implementadas, porque a veces hay consecuencias negativas acerca del asunto. Tenemos una pregunta por Facebook y luego seguiríamos con Cindy Fernández. Estamos respetando el orden que llegan las preguntas. Isaac Fonseca nos dice desde el Facebook de la Academia, ¿qué estrategias consideran necesarias para trabajar con niñas, niños, adolescentes desde la educación que permitan desarrollar la ciencia desde una perspectiva inclusiva? Viene más o menos con el tema que han estado conversando, pero bueno, acá les dejo la consulta de Isaac. Yo quería quizá comenzar diciendo que el estímulo en la niñez temprana es fundamental, eso está súper demostrado, y tiene que ver, a mi juicio, también con una estructura social más amplia, por ejemplo, de los juguetes,
¿verdad? Tenemos que romper esas barreras que obviamente se salen de lo científico y tiene que ver con las estructuras sociales más amplias. De los juguetes científicos siempre están del lado de los hombres. En principio no debería haber lado de los hombres y las mujeres porque los juguetes son juguetes, ¿verdad? Y los hombres pueden jugar con muñecas y las chiquitas pueden jugar con juegos de química, ¿verdad? Pero el juego de química, si ustedes observan bien, los juegos de ingeniería, de robótica, el telescopio, todas estas cosas siempre están del lado de los chiquitos. Entonces, en principio, romper ese tipo de cosas es fundamental, pero además a mí me parece que hay otro elemento que quizá no hemos tocado, pero es fundamental, es el tema de la docencia, el papel de la docencia. No solo para quienes ya somos docentes a nivel universitario, ¿verdad? De romper estos esquemas en nuestras mismas aulas, en la forma en la que nos relacionamos con hombres y con mujeres, pero también tenemos que impulsar que el Ministerio de Educación Pública, desde los más tempranos niveles, no hagan este tipo de brechas desde que son niños, ¿verdad? Porque incluso a veces, yo recuerdo que participé alguna vez en una tesis de unas estudiantes de enseñanza del preescolar en la Universidad de Costa Rica, y ellas analizaban los contenidos que tenía el MEP, no tanto en términos de la política educativa, sino más bien en eso que ellas llaman los registros de actividades, o sea, los tipos de actividades que hacen las maestras de preescolar, ¿verdad? Y cómo dividían a los hombres de las mujeres, incluso desde edades antes de la escolaridad formal, ¿verdad? Entonces ponían a las mujeres a jugar con boquitos y a los hombres los ponían a jugar con tierra, qué sé yo, ¿verdad? Entonces necesitamos romper estos esquemas en el sector educativo, porque claramente incluso hay varios estudios que incluso aparecen en el informe del Estado de la Educación, en el último, donde se dice el impacto que tiene que a una mujer constantemente le digan que la matemática es muy difícil, que la matemática es muy difícil, que eso se te termina grabando, que la matemática es fea. Es que no es solo que es difícil, sino que es fea, que es inútil, que no sirve, ¿verdad? Entonces, claramente, si usted pasa, qué sé yo, desde los 4 años hasta los 18, escuchando que la matemática es fea, que las carreras de ingeniería son muy difíciles y que las ciencias son muy hostiles, son hostiles y son ambientes hostiles y nos toca cambiarlo para que cuando las chicas entren al primer año de la universidad no se lleven esos sustos y que las pongan a servir café, ¿verdad? Pero sin duda alguna el tema educativo que va en la parte formal y también en nuestras casas, y que ojalá que todas las personas que tenemos hijos pequeños, ¿verdad?, garanticemos ofrecerles una diversidad de juguetes que les permita desempeñarse en el futuro, tanto como mamás y papás, regalándoles muñecos, como con el juego de telescopio. Yo soy hija de una maestra de preescolar y pues desde muy joven recuerdo que mi mami me invitaba a sus clases a hablar sobre ciencia y motivar a los niños y a las niñas. Y ahora, aunque no tengo hijos, tengo 2 sobrinas gemelas y estamos entonces justo en ese proceso. Y creo que una de las cosas que más me impresiona es lo frecuente que es que a los niños y a las niñas se les pregunte qué vas a hacer cuando seas grande. Y creo que eso primero pone una presión inmensa y también pone a los niños a elegir entre las opciones que conocen sin entender muy bien, pero no se les pregunta qué problemas querés resolver cuando seas grande, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles problemas ves vos alrededor y qué te genera curiosidad y cómo querés vos ayudar a esas cosas? Entonces, no poner tanta presión sobre qué quieren ser y qué nombre y qué label se le quiere poner al título del trabajo, sino que empiecen a pensar creativamente y si quieren unir una ciencia con una arte y si quieren unir un idioma con otra cosa, que entonces empiecen a encontrar esas intersecciones en la interdisciplinariedad, porque creo que los trabajos del futuro ya van a dejar de hacer los hilos que conocemos ahorita y van a ser muchísimo más cruzados. Entonces, preguntarles, yo creo una de las claves que tengo yo ahora es siempre preguntarle a los niños y niñas que encuentro es que quieren resolver y que con eso motiven los valores de la curiosidad y del asombro, ¿verdad? Que estén constantemente buscando qué hace falta por resolver en el mundo o qué hace falta por contestar en el mundo y cómo puedo ser yo parte de contestar esa pregunta. Lo que quería agregar es la importancia entonces del personal docente de preescolar, de primaria, de secundaria, porque sí hay estudios que demuestran que el profesor de física o el profesor de matemática o la profesora ¿verdad?, de matemática o de física de secundaria tiene un impacto importantísimo en que los adolescentes, hombres o mujeres, se vayan por el lado de la física. Y cuando
profesor o profesora le da especial atención a las chicas en secundaria, logra que más chicas se interesen en estas carreras, que son dos de las que son, ¿verdad?, donde hay una brecha mucho mayor. Entonces, yo creo que también es importante ver cómo estamos formando a las maestras y a los maestros. Hablé hace poco con el que coordina las Olimpiadas de Matemáticas y me contaba que hay un colegio, que no voy a mencionar cuál es, que es el único colegio que todos los años manda chicas y chicos a Olimpiadas de Matemáticas, mientras que los otros colegios generalmente manda chicos. Eso obviamente es resultado de ese maestro. Vamos a darle la palabra a Cindy Fernández. Gracias, súper interesante todo lo que han estado comentando. Yo quiero retornar sobre un tema y un poco el nombre de este foro, ¿verdad? Que necesitamos las científicas también y quiero retornar como al tema de la maternidad, ¿verdad? Que eso es un... Cindy, se te cerró el micrófono. Perdón, ya, sí, yo no sé. ¿Me escucharon lo que dije? Sí. Que regresar un poco al nombre de qué necesitamos, ¿verdad? Las mujeres científicas y retornar como al tema de la maternidad. En mi caso, bueno, yo tengo dos chiquitinas, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me costó mucho fue entender que los colegas entendieran que yo estaba embarazada y que me tenía que ir de licencia maternidad, ¿verdad? Y yo estoy segura que mi esposo, que también es científico, no sintió esa presión, ¿verdad? Creo que hay que generar también sensibilidad ante estos temas, y no solo de los hombres, porque, o sea, yo estoy segura que muchas mujeres también juzgan de que uno se tiene que ir ¿verdad? Y que tenés que estar con la licencia de maternidad, que no puedes salir al campo, que tenés que dar de mamar. O sea, yo me acuerdo que yo salía de gira con mis sacaleches en los cursos, etcétera, y entonces me tenía que ir ahí en el carro de la universidad sacándome la leche, porque si no, obviamente se reventaban. Y creo que tenemos que sensibilizar un poco más en esos temas. Ahí hay un tema que es complicado y yo sí sentí que hay una presión muy fuerte, digamos, y un juzgamiento muy fuerte de este tipo de cosas. Y no solo de la maternidad, sino de la paternidad. Nosotras como científicas y que tenemos que salir al campo y que tenemos que salir a hacer cosas, ¿verdad? Y tomar datos, creo que tenemos que también dejar que los padres asuman su paternidad, ¿verdad? Porque a veces, no sé, y esto fue cuando una amiga me dijo a mí, que es científica de El Salvador, me dijo, ¿qué consejos me darías? Porque queremos tener un hijo, y ella es científica y trabajamos como en lo mismo. Entonces yo le dije, una de las cosas que yo me di cuenta es que tenemos que dejarlos a ellos asumir la paternidad. En mi caso, el padre de mis hijos es súper responsable y cocina, lava, etcétera, pero creo que en algún momento yo no lo dejaba ejercer su paternidad y yo no lo dejaba, tenía que cambiar los pañales, como yo decía, tenía que hacer muchas cosas, ¿verdad? Cuando yo me di cuenta de que yo estaba haciendo eso, y ahí fue cuando yo cambié un poco el clic, y eso yo no sé si es algo que ya viene muy interno en nosotras, somos madres, ¿verdad? Dejarlos a ellos. Y ya cuando me di cuenta de eso, lo pude dejar un mes con el chiquito de 3 años, irme yo embarazada a una pasantía, etcétera. Creo que nosotras también tenemos que asumir que ellos también pueden ejercer esa paternidad. Y el otro tema que quería mencionarles es el apoyo, claro, a que las mujeres también estamos puestos de direcciones, etcétera. Es complicado, yo creo que a mí me costó mucho tomar la decisión ahora de tomar una dirección, pero creo que el apoyo de muchas compañeras creo que fue la que me hizo tomar este paso y dar este paso para ejercer un puesto de estos, de toma de decisión. Pero ahora, claro, me veo en la circunstancia que todos los consejos y todas las posiciones en las que estoy con consejos de puros hombres. Entonces no tengo otros apoyos femeninos y las mujeres no quieren meterse en este tipo de cosas. Entonces creo que también nosotras tenemos que tomar conciencia y también lanzarnos a tomar estos puestos, que por muchos años han sido dominados totalmente por hombres, y creo que
que ahí también hay que hacer un esfuerzo grande para que nosotras mismas nos vayamos y tomemos estas decisiones de ejercer y tomar estos puestos de dirección. Voy a hablar un poquito del primer tema que tocó, y es acerca de hijos y de familia y de todo. Y para usar las palabras de Melania, yo reconozco que yo he sido bastante privilegiada en ese sentido, porque tengo un esposo maravilloso que me ha ayudado, me ha apoyado mucho, y yo digo apoyado también en una generación de sándwich, ¿verdad? De cuidar a los hijos y de también cuidar a mi mami. Él siempre ha sido con mucho apoyo, pero eso es de darle y de ayudarlo a él a ser papá también. Cuando los hijos nacieron, tengo 2 varones, el mayor tiene 28 y se acaba de graduar con su doctorado, estamos muy orgullosos de él. Y el menor, que tiene 25, cuando nacieron, solamente tenían 4 meses y yo tenía que ir de viaje. Y tenía que cargar con mi bombita, ¿verdad? También igual, ¿verdad? Sacándome la leche, ¿verdad? De viaje, de todo. Y lo dejé a él solo con Steven, el mayor. La primera vez cuando el niño tenía 4 meses. Me tuve que ir toda la semana. Y él aprendió, ¿verdad? Que él viajaba, yo viajaba. Y más de una vez tuvimos que cambiar chicos en el aeropuerto. Porque yo iba llegando, él iba saliendo y de todo, ¿verdad? Y así nos crecimos, así los crecimos. Y yo les hablo ahora y yo les digo, ustedes crecieron traumatizados, están dañados, están, qué sé yo, y me dicen, no, somos muchachos independientes, sabemos lo que hacer, podemos hacerle de todo. Vimos a papi siendo papá y cuando nosotros tengamos hijos vamos a crecer a nuestros hijos de la misma manera, ¿verdad? Que vean, y por eso yo siempre digo que las cosas empiezan por casa, los niños observan como nosotros nos comportamos y ellos en torno siguen con los mismos comportamientos con los hijos y las familias de ellos, ¿verdad? Entonces, o cambiamos la actitud o seguimos con la misma cosa, ¿verdad? En un futuro vamos a seguir con lo mismo, pero tengo un esposo, yo sé que muchas mujeres son solteras, mi madre nos creció soltera, ella tuvo que trabajar 2 y 3 trabajos para darnos de comer y de todo, y también me crecí y vi ese ejemplo, ¿verdad? De una madre soltera tener que trabajar y dedicarse mucho, ¿verdad? Para sus hijos, pero a veces tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero si tenemos un esposo al lado, un hombre al lado, hay que dejarlos, qué sé yo, si ellos quieren cambiar las mantillas, si las ponen al revés, que las pongan al revés, al rato se dan cuenta de que las pusieron al revés y van a tener que aprender cómo ponerla bien, ¿verdad? Es dejarlos que ellos aprendan también. Yo quería añadir a lo que las compañeras acaban de decir desde sus experiencias, que, bueno, este es uno de los temas que a mí académicamente me inquieta más. Es como mi línea de investigación en el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, el tema de la maternidad y específicamente el tema de la lactancia. Y eso que nos decía ahora Cindy es como la manifestación de algo que yo llamo la dialéctica del rol social de la maternidad. Porque si ustedes analizan lo que la sociedad quiere de las mujeres, siempre es que quiere que seamos madres. Es decir, que en todas las esferas sociales, ser madre es algo bueno. Y hay una penalización social muy fuerte a las mujeres que deciden no ser madres, ¿verdad? Entonces, bajo ese entendido, es altamente contradictorio que en la academia y en las disciplinas científicas más bien sea el contrario. Ser mamá es penalizado, porque no hay, como les decía ahora, no hay un fuerte compromiso. Ahora, a mí incluso me dijeron, ya la academia no va a ser lo primero para vos, como que si la academia y mi hija no pudieran ser igualmente importantes para mí, ¿verdad? Como que si yo tuviera que elegir entre ser mamá o ser una profesional de alto nivel, puedo hacer las dos cosas con mucho éxito también. Lo han hecho muchos hombres y por supuesto que muchísimas mujeres lo han podido hacer. Y por eso es que es muy importante que estos temas los empecemos a trabajar fundamentalmente porque necesitamos esa concepción del apoyo que tienen los centros de trabajo a la maternidad. Eso que hablamos ahora de la lactancia, ¿verdad? Para mí es un tema central porque un centro de trabajo que no tiene una sala de lactancia evidencia que la maternidad es una cosa penalizada y que no es importante para ese centro de trabajo a pesar de que es un derecho laboral de las mujeres. Por lo menos en mi caso yo tenía que andar jalando
no solo el extractor de leche, sino la leche por todas partes de la universidad, porque simplemente no habían espacio donde poder hacerlo ejerciendo un derecho. Es decir, es que, como decíamos ahora, no estamos exigiendo que nos regalen cosas, es que es parte de mis derechos. Eso no me hace menos académica, eso no me hace menos inteligente, todo lo contrario. A mí me parece que cuando tenemos la presión de tener que sacar a nuestros hijos e hijas adelante, somos profesionales exitosísimas porque cuidamos un montón el trabajo que tenemos, porque a las mujeres además nos cuesta muchísimo más tener trabajo, ¿verdad? Y ahí están los datos de la encuesta que salió hoy que demuestran lo difícil que es para las mujeres colocarse, y peor aún si somos mujeres astrofísicas, filósofas o qué sé yo, lo que sea de la ciencia. No es como que los trabajos broten por los árboles y yo pueda darme el lujo de descuidarme. Todo lo contrario. Entonces, ven qué interesante, porque el tema de la maternidad y de la lactancia es algo muy importante, porque ahí es donde vemos el poco compromiso que hay de los centros de trabajo, ¿verdad? Cómo se penaliza cuando las mujeres decimos, bueno, me voy porque tengo que ir a sacarme la leche, o por ejemplo, que no hayan cambiadores de bebé en los baños de hombres y de mujeres. Todas esas cosas denuncian que todavía tenemos una gran brecha que también tiene que ver con la maternidad. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar sin ser madre, pero tal vez contando mi experiencia viendo desde afuera a otras colegas y otras compañeras, y por supuesto, si estoy equivocada, respeto que no estoy en esos zapatos, pero una de las cosas que más he notado es que aún en parejas en que veo que ambos son presentes, están campeones llevando la maternidad y la paternidad, aún la carga invisible de acordarse cuál día es la cita del doctor, a dónde es que hay que ir, a qué horas hay que estar, esa carga sigue recayendo sobre la mujer y se sigue contando esta historia de que nosotros somos mejores multitaskers y que podemos hacer cosas al mismo tiempo, pero que los hombres no tienen esa capacidad, y se sigue contando esa narrativa como para justificar que por eso nosotras no solo tenemos que llevar con suerte el 50% de la labor de fuerza bruta, pero además esa fuerza mental de estar planeando, de estar ejecutando, de mantener la agenda. Entonces creo que tenemos que exigir todavía más, que no es suficiente con que se les diga a los padres, esto es lo que necesito que hagas, sino que además manténgase pendiente de qué es lo que necesita, tenga la sensibilidad de reconocer qué es lo que el niño o la niña necesita, para que no sea una indicación que tiene que dar la madre para que el padre actúe. Yo quería comentar también, sin ser madre, que muchas veces experimentamos el otro lado, porque entonces mientras mi compañera está en su periodo de maternidad, yo que no tengo hijos, sigo publicando, sigo mejorando mis índices académicos. Entonces, en esa competencia, ¿verdad? Porque muy, muy importante lo que mencionó Melania al inicio, que a veces nos ponen a competir entre nosotras, yo puedo estar sacando ventaja sobre que mis compañeras que son madres tengan esos periodos de maternidad. Entonces, algo que es muy importante es que tenemos que recurrir también a la solidaridad de género, porque el hecho de que la forma en la que funcionan sistemas como régimen académico están penalizando el periodo de maternidad en el cual la productividad académica de las mujeres se puede ver afectada, y aunque a mí no me afecte, yo también debería unirme para abogar porque se generen sistemas que no estén penalizando a una mujer en función de si decide o no ser madre, porque luego entonces eso va a generar o va a expandir otro estereotipo, y es una mujer científica exitosa, es una mujer que no tiene hijos. Entonces eso también es otro concepto que tenemos que combatir, porque hay mujeres muy exitosas, sean o no sean madres, y muchos de estos preconceptos se basan justamente en que, bueno, si estamos en competencia entre nosotras y yo no tengo hijos, entonces voy a publicar más, voy a tener más proyectos. Y entonces eso empieza también a tener un efecto muy negativo porque minimiza la carrera de las mujeres que son madres en la academia. Muchas gracias a todas por este conversatorio, por el tiempo, por participar. En realidad, siento que se necesitan estos espacios y que son muy bien aprovechados. En realidad, espero que nuestras audiencias desde la Academia Nacional de Ciencias, la Biblioteca Nacional de Costa Rica, el CINART, hayan aprovechado este conversatorio, lo hayan disfrutado. Y bueno, recordarles que va a quedar grabado también y va a estar en nuestro canal de YouTube por si después quieren compartirlo o verlo de nuevo. Yo no sé si la doctora Raventós quiere agregar algunas palabras.
Solo agradecerles de nuevo la participación, creo que estuvo riquísimo, riquísimo de muchas experiencias, muchas recomendaciones, muy importante tomarlas para cambiar las políticas y creo que quedaron varias preguntas pendientes en el Facebook, pero lamentablemente yo creo que 1:30 es lo máximo que uno dura en Zoom. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todas por participar. Me encantó la participación de todas, los comentarios. Creo que abordamos muchísimo campo en 1:30. Entonces, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas.